Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de protecciones eléctricas para sistemas eléctricos, todo tipo de protecciones eléctricas, qué entendemos por una protección eléctrica, qué tipos de protecciones eléctricas existen, qué es lo que tenemos que poner en una instalación y las diferencias entre los distintos tipos de protecciones eléctricas. Bueno, para esto voy a estar haciendo una presentación. El tema de hoy va a ser protecciones eléctricas. Vamos a ver primero qué tipos de protecciones hay. Vamos a ir viendo después cada una de estas protecciones, qué funciones cumple. No me voy a poner súper mega técnico porque la verdad que es un tema que es una asignatura en una carrera de ingeniería o dos o tres asignaturas porque es súper complejo. Cada una de estas protecciones que vamos a ir viendo, bueno, hay un montón de tela para cortar, así que vamos a ir arrancando y vamos viendo cosas generales de las protecciones. Así que bueno, espero que les sea útil. Bueno, ¿qué es una protección eléctrica? Primero, es un dispositivo que se intercala en el circuito o se pone en paralelo o está presente en un circuito con el fin de prevenir algún tipo de falla. Los más comunes que vamos a encontrar, voy a correr acá este dibujito de acá, a ver si presentación, voy a correr este de acá, vamos a correrlo para acá. Los más comunes que vamos a encontrar siempre van a ser termomagnéticas, disyuntores diferenciales, protección, este ya es un poquito más específico, protección contra sobretensión permanente, protector contra sobretensión transitoria, fusibles, y hay otros tipos de protecciones más raras, digamos, pero los más comunes, los más habituales que van a encontrar siempre en cualquier instalación eléctrica van a ser las termomagnéticas y disyuntores. Conjuntamente con todo lo que sería el sistema de protección o toda la parte de protección, obviamente están los cableados, están la puesta a tierra, la correcta puesta a tierra, que son parte de un sistema eléctrico que esté bien diseñado, que esté bien protegido. Pero cuando hablamos de dispositivos de protección, estamos refiriéndonos específicamente a este tipo de dispositivos que son las termomagnéticas, los disyuntores diferenciales, las protecciones sobre tensión permanente, transitoria, fusibles, etc. Cualquier duda que tengan me pueden ir dejando en comentarios, tanto en Twitch como en TikTok, y bueno, los voy a ir respondiendo, por ahí se hace más ágil, más llevadera la charla. Les voy a sacar el loguito acá, que creo que está de más. Bueno, seguimos acá un poquitito. Las más comunes, vamos a arrancar por las termomagnéticas. Dentro de las termomagnéticas vamos a encontrar de distintas curvas de disparo, después vamos a ver. Y también las podemos clasificar con si son unipolares, bipolares, tripolares o tetrapolares. Eso tiene que ver con la cantidad de conductores que va a manejar esta llave, que en principio es como una llave, con un adicional de que esa llave se corta sola ante dos fenómenos principales. Uno es lo que sería la sobrecorriente y otro es el cortocircuito. Son dos fenómenos que van por separado, pero que están un poco vinculados, ¿no? Tienen que ver con la corriente que circula por el conductor. Y la función principal de esta protección no es ni más ni menos que el proteger el conductor o los conductores de la instalación eléctrica. Con lo cual, las llaves termomagnéticas tienen que ser diseñadas o dimensionadas con el conductor al cual están seccionando. Tenemos tres funciones, dijimos, en una llave termomagnética. Una es la de servir como seccionador del circuito, otra es la de corte en caso de sobrecorriente y otra es la de corte en caso de cortocircuito. Son dos cosas distintas. Un cortocircuito tiene cientos o miles de amperes a veces, con lo cual tiene que ser un dispositivo capaz de desconectarse en esa situación tan extrema que es la de un cortocircuito. Es el único dispositivo que vamos a encontrar que es capaz de desconectarse en esa situación. También puede usarse como llave, digamos, en el caso de las unipolares, pueden utilizarse como llave, como una tecla de luz, pero no son recomendadas como lo que sería como protecciones. O sea, simplemente es como una llave. Una termomagnética unipolar puede ser usada como seccionador, como una llave cualquiera,
y no es recomendada su uso como dispositivo de protección. ¿Qué más? Vamos a ver ahora los distintos tipos que hay de este tipo de termomagnéticas, que están dadas por, más allá de la cantidad de conductores que corta, también están, digamos, divididas o agrupadas por el tipo de curva de disparo. En general, la más común es la curva C, pero sepan que hay muchas curvas. Y acá hay una cuestión que es bastante importante dentro de lo que es la curva de disparo de una termomagnética, que es que si nosotros vemos las curvas de la termomagnética, vamos a ver que, por ejemplo, una termomagnética de una intensidad nominal de 16 amperes nunca va a saltar a 16 amperes. Fíjense la curva que tenemos acá, y van a poder ver que, por ejemplo, para una corriente de un 13% adicional a la corriente nominal de la termomagnética, supongamos que tuviese una termomagnética de 10 amperes, está circulando 11,3 amperes y la termomagnética prácticamente no salta nunca. Y eso es normal y está correcto. Por eso las termomagnéticas son para proteger los cables. Nosotros vamos a dimensionar la termomagnética en función de los conductores que tengamos. Si tenemos un conductor de 2,5 milímetros, irá una termomagnética. Si tenemos un conductor de 4 milímetros, irá otra termomagnética. Eso está en la IAE. Y pueden ver si hay conductor de 10 milímetros, va a otra termomagnética, pero va en función de los conductores que querramos proteger. Fíjense que un conductor puede soportar durante un periodo de tiempo breve una corriente mucho más grande de la corriente máxima que es capaz de soportar, pero durante un lapso de tiempo pequeño, porque un conductor en general, el problema no es que se derrita el cobre, sino el problema principal es que tiene demasiado calor y no es capaz de disipar todo ese calor, y el revestimiento, el plástico que protege al cobre, se derrite. Por eso, dependiendo del plástico que recubre a un cable, puede ser con la misma sección que soporte mayor cantidad de amperaje o menor cantidad de amperaje. Bueno, por eso tenemos distintas curvas de disparo dependiendo de el tipo de uso que vamos a tener. Por ejemplo, si nosotros vamos a usar en un arranque de un motor, vamos a tener una corriente muy grande durante un instante de tiempo y luego la corriente va a bajar muy rápidamente. Ahí se utiliza otro tipo de protecciones, por ejemplo, que son los guardamotores, que aparte tienen otro tipo de ventajas, que ahora no los voy a meter acá porque en esta presentación lo que buscaba un poco era enfocarme en cuestiones más vinculadas al uso general. Entonces, para remarcar un poquitito y ver un poquitito todo esto, ponemos un poco de énfasis a esto. Las termomagnéticas sirven para tres cosas: interrumpir el circuito, o sea, como seccionador bajo carga, o sea, permiten seccionar el circuito bajo carga. Cuando tenemos la intensidad máxima podemos bajar la termomagnética y no tenemos problema. Segundo, proteger los cables contra sobrecorrientes, y segundo, proteger la instalación ante cortocircuito. Por eso se llaman termomagnéticas. El dispositivo térmico es el que se dispara cuando tenemos una corriente elevada durante un lapso de tiempo muy grande. Ese es el dispositivo térmico. Y después el dispositivo magnético se dispara muy rápidamente cuando hay un cortocircuito. Son dos dispositivos que están metidos dentro del mismo dispositivo de protección, que es la llave termomagnética. Vamos a seguir con el que sigue, que es el disyuntor diferencial. Con este pasan muchas veces que no entienden por qué o la diferencia, sobre todo el usuario final. Ya un electricista, estimo yo que no tiene esas dudas, pero por ahí pasa con usuarios que me llaman muchas veces y te dicen: me saltó la térmica. Y vos empezás a indagar y no es que saltó la térmica, sino que lo que saltó fue el disyuntor. Vamos a ver cuál es la diferencia entre térmica y disyuntor y por qué es importante saber si saltó uno o el otro. Por ahí el cliente te dice: bueno, lo mismo. No es lo mismo, porque uno salta por una cuestión, o uno protege la instalación ante un tipo de falla y el otro ante otro tipo de falla que no tiene nada que ver. Bueno, el otro tipo que le decía es el disyuntor diferencial. Acá en este caso tenemos tres disyuntores que puse ahí de muestra, uno de Schneider, otros de ABB,
bipolares y tetrapolares. Eso tiene que ver con la cantidad de polos. Nunca van a encontrar uno tripolar o unipolar de disyuntor porque no tiene forma de funcionar. Un disyuntor, para poder funcionar, necesita la fase y el neutro, o las tres fases y el neutro, sí o sí. Y en general tienen marcado el lugar donde va ubicado el neutro. Fíjense, por ejemplo, ahí tiene una letra N, que en este caso en el de ABB está a la derecha y en el de Schneider está a la izquierda, lo cual es medio raro porque a veces está a la izquierda, a veces está a la derecha, no siempre está en el mismo lugar, y es importante respetar el lugar. ¿Cuál es la función principal del disyuntor diferencial? Bueno, su nombre lo indica un poco. Lo que hace el disyuntor diferencial es medir la diferencia entre la fase y el neutro, en el caso de que sea un disyuntor de tipo bipolar, monofásico, ¿no? De tipo monofásico, voy a cerrar un poco esto. En el caso que sea un disyuntor bipolar monofásico, mide la diferencia entre la corriente de la fase y la corriente del neutro, y en el caso donde tengamos una diferencia mayor a la sensibilidad del disyuntor, va a actuar y va a proteger a las personas. O sea, un disyuntor diferencial lo que hace es proteger a las personas ante un caso de fuga. ¿Por qué? Porque una corriente en general, después tenemos de distintas sensibilidades, tenemos de 10 mA, de 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA. Y el más común por lejos es el de 30 mA. ¿Por qué? Porque con esa corriente de 30 mA, si se produce una fuga, ¿qué significa una fuga? Que en vez de ir del conductor, pasar por la carga, digamos de la fase, pasar por la carga y pasar por y volver por el neutro, circula por un lugar que no es ese camino de la carga, con lo cual se está derivando a través de algún equipo, algún cable o una persona o un animal cierta corriente hacia la Tierra. ¿Eso que está indicando? Está indicando que puede haber un riesgo de vida. O sea que el disyuntor, la función principal es proteger la vida de las personas. Puede ser que, por ejemplo, se esté fugando por un cable con una mala aislación y se esté perdiendo parte de la electricidad, muy pocos miliamperes, no es que se está fugando y a veces dice, no, pasa que me están dando muy rápido el contador de la luz, debe ser que se está fugando la electricidad. No, lo que se fugan son pocos miliamperes. Entonces el problema de la fuga no es el problema que vaya a pagar mucha plata de electricidad, sino el problema de fuga es que hay un problema grave en la instalación que puede ser perjudicial a la vida de las personas. Por ejemplo, un lavarropa que al moverse se fricciona un cable, entonces ese cable toca contra el chasis del lavarropa y el lavarropa no está correctamente puesto a tierra, porque si estaría correctamente puesto a tierra, automáticamente salta el disyuntor. Pero si no está correctamente puesto a tierra, puede pasar que la persona al tocarlo haga de masa, haga de tierra. Entonces lo principal en toda instalación eléctrica, aparte de las protecciones adecuadas, es la puesta a tierra. O sea, todos los artefactos es sumamente importante verificar la puesta a tierra. Hay muchísimos problemas que se evitarían con una correcta puesta a tierra. O sea, si nosotros tenemos un equipo que está correctamente puesto a tierra, cualquier salto, cualquier fuga, va a ser mucho más fácil para la electricidad fugar por tierra que fugar por una persona. Una persona tiene una resistencia óhmica muy alta. Con lo cual, si nosotros tenemos un problema con un equipo, con cualquier tipo de instalación donde tenemos una fricción, donde hay una falla en el aislamiento, en un motor eléctrico, lo que sea, lo primero que va a hacer es fugar a tierra. Si tenemos el disyuntor diferencial, va a saltar el disyuntor diferencial, y si no, se va a fugar por tierra y no vamos a tener ningún problema. Después tenemos otro tipo de problemas a veces que son de cargas electromagnéticas o campos electromagnéticos que inducen sobre la carcasa de los equipos tensiones que se derivan a tierra. Es muy importante que tengamos todos los equipos correctamente vinculados a la tierra, porque eso va a hacer que tengamos una mayor seguridad en la vida de todos los componentes electrónicos, porque a veces esas corrientes que se inducen en las carcasas de los equipos pueden terminar generando tensiones muy altas. Capaz que la corriente no es muy grande, pero la tensión inducida termina siendo muy alta y puede quemar dispositivos electrónicos. Es sumamente importante. Entonces lo principal en una instalación es obviamente tener buenos conductores y todo, ¿no? Que no estén dañados, pero tener todos los equipos correctamente vinculados a la puesta a tierra, y la puesta a tierra que esté correctamente colocada, que esté correctamente vinculada. Me ha pasado, por ejemplo, ir a una casa nueva de fortuna, de plata,
y de repente encontrar que estaban todos los cables tirados, pero no tenía jabalina. Y yo hablo con el constructor, con el arquitecto, y digo, che, mirá, no tenés puesta tierra acá en esta instalación. No, lo que pasa es que acá, como es en la costa, no hay buena tierra y le hacemos toda la instalación, pero no le ponemos puesta tierra. Bueno, nada, hacele, no sé, una jabalina a 10 metros, hacele 4 jabalinas, pero ojo que va la vida de las personas, porque si vos tenés cualquier problema y se te queda pegada una persona, tenés una casa, la casa esa era, no sé, de $1.000.000. Y no te cuesta nada, meté 3 jabalinas y mejorar la puesta a tierra. No, es que se corroe, bueno, cada tanto cambiala, pero creo que es relevante, digamos, darle cierta importancia a esto. Quizás uno porque está en la parte eléctrica y el otro te dice, no, el cliente se fija en el porcelanato y bueno, yo qué sé, ¿no? Y después tenía la instalación eléctrica, cables de mala calidad, termomagnéticas de mala calidad, un instalador de poca experiencia, se notaba en cómo había hecho las cosas. El arquitecto no le había puesto puesta a tierra a la instalación. Después tenés problemas con los equipos y se dequeman, y una de las cuestiones es que si el equipo no está vinculado a la tierra, no hay garantía que se pueda reclamar. Con lo cual es importante la puesta a tierra, las protecciones, todo esto es importantísimo porque es condición sine qua non para hacer cualquier tipo de reclamo de garantía. O sea, también es importante, aparte de proteger la vida, las instalaciones y todo. Entonces, volviendo un poco a la presentación, los disyuntores diferenciales, la función principal que tienen es medir la diferencia entre la línea y el neutro, o entre la suma vectorial de todas las corrientes, entre lo que sería la RST en el caso de un sistema tetrapolar, un sistema trifásico de 3 fases, 4 hilos, o sea, con conductor de neutro. Medir la diferencia de todas esas. Nosotros lo que tenemos en un sistema trifásico de 3 fases y un neutro es que vamos a tener la suma vectorial de todos la R, S y T tiene que ir por el neutro. Y si no va por el neutro, si esa suma vectorial no es igual a la corriente de neutro, entonces se está derivando por algún lugar. Es un dispositivo que tiene que ser muy sensible porque la corriente que estamos hablando son 30 mA en general en la mayoría de los casos, y se da una ventana que puede ser del 50% hasta el 110%. Si pasa el 110% de la corriente nominal a la cual está diseñado el disyuntor diferencial, se dice que el disyuntor diferencial no cumple con las especificaciones. Entonces tiene que estar entre el 50% de la corriente nominal, o el 50% y el 110%. O sea que tiene un margen de unos 15 mA como máximo. Lo normal es que salte, por ejemplo, el disyuntor a los 25 mA, con lo cual en general están muy acotados al disparo. Si un disyuntor termina saltando, en vez de a los 30 mA, salta a los 20, o sea, una diferencia de 10 mA, puedo generar muchos saltos introspectivos del disyuntor diferencial. Por eso es importante también tener unos correctos instrumentos, tener un probador de disyuntores, tener un probador de instalaciones eléctricas, un megómetro, un telurímetro. A veces no es que yo los venda, digamos, nosotros somos importadores de todos esos instrumentos, pero no es solamente eso, no me lo pongo para amigos, se lo pueden comprar a cualquiera, pero cuando ya se van dedicando a todas estas cosas, se van dando cuenta que encontrar una fuga con una herramienta apropiada es sumamente rápida. Y aparte no es lo mismo, yo voy desarmando todas las luces de todo, voy desarmando cables, abriendo cajas, me perdí 3 días, desarmé un montón de cosas, que ir con un instrumento apropiado, determinar, hacer un diagnóstico, hacer una corrección en tiempo, forma. El cliente capaz que siente que a veces es medio loco, porque el cliente por ahí piensa que no sé, le estás como robando por decir una manera, pero tardaste 15 minutos y me resolviste el problema. Bueno, pero tengo acá, no sé, 500.000 pesos en instrumento o 100.000 o 50.000 o 10.000 o 20 años de experiencia, entonces fue pum y te di con el clavo. ¿Qué es mejor, digamos, una persona que te tardó 3 horas en hacer el trabajo, o una persona que te tardó 3 días, te desarmó todas las cajas, te rompió, te hizo un quilombo bárbaro en todos lados, te hizo perder 3 días de laburo? O una persona que fue con un instrumento y le pegó en el clavo, te dijo, es acá el problema, tú desarmó, pum, pam, ping, y ya te resolvió todo el problema. Esa persona es una persona profesional. La otra, bueno, es una persona que está aprendiendo. Pero para poder hacer un buen diagnóstico, tenés que tener las herramientas apropiadas. Es como querer ver los huesos, una fractura de un hueso sin una máquina de radiografía. No se puede.
El otro día me hacían una pregunta ahí en TikTok, me dice, ¿cómo puedo hacer para medir la corriente de fuga sin una pinza de corriente de fuga? Y no se puede, es como querer ver, no sé, no sé, un médico, ver un esguince sin una imagen, o sea, no se puede ver, hay cosas que no se pueden ver, la electricidad es invisible. Entonces, si no contamos con los instrumentos apropiados, el diagnóstico se vuelve muy complejo. Bueno, vamos a seguir un poquito con la presentación. Entonces, el disyuntor diferencial lo que hace es medir la diferencia entre las corrientes y ver si se está escapando algo por algún lado que no sea el circuito eléctrico. Si se está escapando algo por algún lugar que no sea el circuito eléctrico, entonces lo que asumo es que hay una fuga que puede ser que esté pasando por atrás de una persona. Entonces corto el sistema o por un equipo, lo que sea, corto toda la instalación. Entonces repongo y vuelve a saltar, repongo y vuelve a saltar. A veces repongo y no vuelve a saltar. Pasa muchas veces eso cuando tenemos humedad, por ejemplo, cables con humedad o luminaria con humedad, o cables o algo de toco y salta, o una lámpara en una mesita de luz que de repente tiraron y se rompió el enchufe. Pasa muchas veces. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para determinar cuando hay problema con el disyuntor o salto del disyuntor es, ¿qué pasó? O sea, ¿te pasó algo en el último tiempo? Sí, lo que pasa es que conecté esto y saltó. Bueno, entonces capaz que es el artefacto ese que conectaste que hizo saltar el disyuntor, ¿no? Prendí la luz de afuera y saltó. Justo el día anterior llovió. Justo cuando prende la bomba salta. Bueno, hay veces que eso acorta muchísimo el proceso de búsqueda de la falla de la instalación. Entonces, el disyuntor diferencial, como decimos, sirve como seccionador, pero la función principal es proteger ante una derivación apuesta a tierra. No sirve como protección contra cortocircuitos y no sirve como protección contra sobrecorrientes. Con lo cual, en muchas instalaciones, yo el otro día hice un video también de ahí en TikTok, donde mostraba un esquema básico, que incluso lo tengo yo en mi casa también, que está mal, digamos, que es que uno no tiene termomagnética de corte general. ¿Por qué? Porque si yo no tengo termomagnética de corte general, los cables que van desde la termomagnética, el disyuntor hacia el medidor no están protegidos. Entonces hay que ver, si yo tengo una térmica de 15 amperes, una térmica de 15 amperes, otra térmica de 25, cada una de esas térmicas protege los cables que van desde la térmica hasta todo lo que sería la instalación, entonces impido que se me prendan fuego todos esos cables, pero en la de 25 tengo, digamos, no sé, 23, en la otra tengo 15, en el otro, y todas esas sumadas me terminan dando una corriente que hace que se funda el cable de salida desde el tablero hasta el medidor. Bueno, ese tramo no está protegido por nada, con lo cual es importante que tenga una termomagnética de corte general para que nunca, sumada a todas esas corrientes, me den más intensidad de la que es capaz de soportar el conductor que va desde el tablero principal hasta el medidor. Bueno, vamos. Sí, el disyuntor sirve como seccionador bajo carga, o sea, yo puedo tener 30-40 amperes en un interruptor diferencial de 63 amperes, lo bajo y puedo seccionar el circuito y manipular el circuito con seguridad, pero no sirve ante caso de cortocircuito y sobrecorriente. Van a encontrar en muchos disyuntores que tienen, todo lo van a identificar muy fácil. ¿Por qué? Porque todos tienen un botoncito que dice T. No se me ve acá, a ver si... Voy a poner el vista previa, diapositiva, copiar. No tengo acá el punterito. Bueno, van a ver que todos los disyuntores tienen una letra T y tienen un botoncito que son para disparar y probar el disyuntor diferencial. Si ustedes lo tocan y no salta, está roto. Ahora, si lo tocan y salta, tampoco quiere decir que esté andando bien. O sea, quiere decir que la parte mecánica del disyuntor diferencial está andando bien, lo cual no significa que el disyuntor esté andando bien el 100%, significa que una parte del disyuntor está andando bien. Para verificar, de vuelta, para verificar en forma correcta un disyuntor diferencial, la única forma que hay bien para hacerlo bien es un probador de disyuntor diferencial. Y no hay otra forma porque a veces dicen, no, con una pila, no, con una resistencia, no sirve. O sea, porque es muy complejo, hay que hacer una rampa que va del 40% hasta el 110%, en 0, en 180, si tiene una corriente, si tiene otra corriente. Incluso hay distintos tipos de probadores diferenciales. El otro día estaba viendo un video de Star Trek Argentina, que están buenísimos todos los videos que hace. Para ahí nos juntamos la semana que viene o esta semana a hacer algunos videos juntos. Y mostraba un equipo Sonel
Yo, por ejemplo, los que trabajamos nosotros son de la marca SEM. Ese Sonel, yo vi que todas las pruebas que tienen para hacer están mucho más copadas. Obviamente es un equipo más costoso. De esto hay como todo, ¿no? Tenemos, o sea, de todos los precios. Hay desde en una cosa que sería entrada de gama, digamos, hasta tope de gama. Pero bueno, a veces hay que ver si justifica o no justifica para el uso que le va a dar uno. Los más comunes de todos los disyuntores son los clase AC, por ejemplo. Ahora vamos a ver las clases. Pero tenemos los clase A, los clase B. Bueno, hay disyuntores especiales que son raros de encontrar. Generalmente van a encontrar uno de esos disyuntores cuando tengan a un quilombo grosso. O van a tener que comprar uno de esos cuando tengan un quilombo grosso con un salta el disyuntor, o hay un problema con un data center, alguna cosa rara, muy específica, porque en general no van a tener ese tipo de disyuntores. En general, los que van a encontrar siempre son los AC de 30 mA. Yo he instalado varios que son del tipo super inmunizado. Me pasó la hinchada de boca acá. He instalado varios que son de tipo super inmunizados, que son una clase especial. Ahora vamos a hablar un poquitito. Pero en general los más comunes son los clase AC, con lo cual el 99,99% de todos los casos los van a poder probar con el disyuntor que más se vende, que es el disyuntor que yo traigo, que traen un montón, que son el más común. Después vamos a ver las diferencias. Pero bueno, ya son otros disyuntores, son más raros. Acá tenemos, por ejemplo, las diferencias entre las distintas clases de disyuntores que van a encontrar. Son los clase AC, los clase A, los clase F y los clase B. ¿Cuál es el tema? Digamos, las corrientes de fuga, en principio eran todos cosas senoidales las que teníamos en las instalaciones. O sea, entonces la fuga de una carga senoidal, una carga lineal, era una fuga lineal. Después empezaron a empezar cada vez más cosas con electrónica de potencia, como inversores, como lámparas LED, como lámparas fluorescentes, que terminan teniendo fugas que no son senoidales. Entonces empezaron a hacerse disyuntores que miden en forma mejor esa corriente de fuga. Sigue siendo de 30 mA, pero el disyuntor tradicional, el disyuntor AC, es como que no las termina de ver bien esas corrientes, porque es bastante complejo. Fíjense, una corriente de fuga, por ejemplo, en un disyuntor, por ejemplo, una pinza amperométrica tradicional vale, no sé, hay pinzas que valen 1.500 pesos que son medio muy malas, pero supongamos una pinza más o menos buena que puede estar 15.000 pesos. Bueno, una pinza de corriente de fuga vale 3 veces más a veces. Y sin hablar de las buenas, siempre hablando de algo más o menos accesible para la mayoría de las personas. Hay de todos los precios, digamos, de todos los precios, pero la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque tiene que ser blindada, porque tiene que tener una ganancia muy alta, una inmunidad ante el ruido muy grande. Entonces, medir corrientes bajitas es muy complejo. Y cuando empezamos a meter corrientes que no son senoidales, que tienen mucho ruido eléctrico, muchas altas frecuencias, se vuelve más complejo todavía. Entonces van a encontrar que los clase A, los clase F y los clase B, por ejemplo el clase A es un poco mejor, no digamos mejor, pero tiene ciertas ventajas, por ejemplo, que permite medir lo que es la corriente residual en forma alterna y también en forma pulsante. O sea, si tenemos una corriente que no es solamente alterna, sino que tiene una componente que es pulsante, el clase A me va a dar el valor verdadero, el true RMS, verdad, digamos, de ese tipo de forma de onda. Después tenemos el clase F, que tiene para una corriente residual de hasta 1 kHz pulsante. Y después tenemos el clase B, que también tiene digamos, puede medir la componente continua. Son 3 tipos de disyuntores que se pueden comprar. Si van a cualquier casa de electricidad y le piden denme un disyuntor de 30 mA clase B, lo van a sacar medio escarpiendo. No suelen tener, son casas de electricidad por ahí más específicas, o se lo tienen que encargar. La persona que la atiende va a decir: no sé de qué me estás hablando, yo siempre 30 mA y punto. Pero está, a ver si yo tengo uno acá, tengo dos acá. Algunos ni siquiera tienen la indicación. Acá voy a mostrar acá para TikTok, por ejemplo. Van a encontrar, a ver si me hace foco el teléfono. Bueno, van a encontrar un simbolito
en este caso de una especie de forma de onda. A ver si acá sí se va a ver en la cámara. ¿Ven? Esta es Steck, marca Steck. Obviamente Steck no fabrica nada. Steck es una marca que le pone... ¿Ven que hay un simbolito como de alterna? Bueno, ese simbolito significa que es clase AC. Como la mayoría de todos los disyuntores que van a encontrar son clase AC, salvo algunos, por ejemplo, este es super inmunizado. Este de acá, super inmunizado, muestro acá para TikTok. Y muestro acá para... Este es clase super inmunizado, clase A. Y si se fijan, ahí hay un simbolito, a ver si hago foco ahí. Hay un simbolito de una alterna y una senoidal pulsante, como está en el dibujito ahí que se puede ver. Bueno, esas son las clases, digamos, que vamos a encontrar de tipos de disyuntores. No se vuelvan locos, lo que más comúnmente van a encontrar siempre van a ser de clase AC. Y cuando tengan algún lío puede ser que vayan a otra clase más. En general yo he instalado no tanto de los otros, sino esta nueva categoría o esta categoría que se llama super inmunizado. Este tipo de disyuntores no están normados, no existen. En la norma están los otros, digamos, los clase A, clase B, clase F, los AC, pero no están los super inmunizados. Pero esto hace que cada uno de los fabricantes es como que le da cierto sesgo. Y la característica principal es que no es que sean más seguros, incluso creo que pueden llegar a ser un poco menos seguros, andando todo bien. Pero lo que tienen es que resisten mejor el salto introspectivo o el salto arbitrario, por decirlo de una manera, cuando tenemos electrónica de potencia asociada. Nosotros tenemos, me ha pasado, en el sistema solar pasa muchísimo. Como hay tanta electrónica de potencia, se induce mucha corriente electromagnética. Los paneles también tienen un efecto que tienden a fugar un poco de energía, con lo cual es muy normal que en los sistemas solares fotovoltaicos tengamos problemas de salto introspectivo del disyuntor diferencial, sobre todo cuando arranca el inversor a la mañana o en los días que está mojado, hay mucha humedad. Con lo cual es una solución muy común que se suele usar es poner un disyuntor diferencial súper inmunizado. La normativa exige que tenga que haber un disyuntor diferencial sí o sí. En algunos casos yo conozco que se ha sacado el disyuntor diferencial porque no se da pie con bola, o se le termina poniendo un disyuntor diferencial de 100 mA o de 300 mA, lo cual no tiene ningún sentido, mi criterio, porque el disyuntor diferencial lo que hace es proteger la vida de las personas. Lo que sí se puede hacer es sacar el disyuntor, por ejemplo, del sistema solar y dejar un disyuntor para toda la instalación restante. ¿Por qué? Porque a 30 mA ya el corazón empieza a desfibrilar, o sea, se detiene el corazón. Por eso es el límite de 30 mA. 30 mA por un lapso de tiempo determinado provoca la muerte de una persona. A veces se dice, ¿por qué muere una persona? ¿Por la corriente o por la tensión? Bueno, muere por la corriente, no muere por la tensión. Lo que pasa es que para que circule una corriente determinada tiene que haber una tensión determinada. O sea, si hay una tensión es suficientemente baja, no circula por la impedancia que tiene la persona, no circula. Entonces, la impedancia que tiene una persona depende de la resistencia. Si uno está en pata, descalzo, con los pies mojados y las manos mojadas, y va y toca una heladera y la heladera no está puesta a masa, no hay disyuntor, bueno, la impedancia que tiene la persona es sumamente baja y se va a quedar pegado. Si la persona está sobre unos zapatos eléctricos o está subida a una silla y tocas un cable solo y no tocas nada más, no te pasa absolutamente nada. No lo hagan en sus casas. Pero si tocas un cable pelado de 220 volts y no tocas nada más, lo cual tenés que estar súper confiado de lo que estás haciendo, no te pasa nada, porque no tiene dónde derivar la corriente. Cuando uno toca, por ejemplo, con una parte de la mano, en la fase y el neutro, ahí tenés problemas, o si tocas la fase y tocas la tierra, o si pasa a través de la mano hacia el piso. Pero, por ejemplo, los pajaritos que se posan en las líneas de alta tensión no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque nunca va a circular la corriente. El pajarito se posa arriba de la línea de alta tensión y no le circula ninguna corriente. Va a circular la corriente cuando nosotros cerremos el circuito. Y la corriente que va a circular va a depender de la tensión y de la resistencia del cuerpo humano.
Si el cuerpo humano se agarra con una mano y otra mano, si pasa por el dedo. Bueno, depende cómo circule la corriente, puede ser mortal o no. Si, por ejemplo, circulan 30 mA y atraviesan cerca de la zona del corazón, seguramente sea mortal si dura determinado tiempo. Por eso el límite de corriente son 30 mA. Y por eso digo yo que no tiene tanto sentido poner un disyuntor de 100 mA. Para eso sacalo, porque te vas a morir. Te vas a morir igual. Es como que lo estás poniendo para nada, para hacer un poco de humo. Distinta es la situación de instalaciones industriales, donde nosotros tenemos un disyuntor diferencial en cada uno de los tableros seccionales y luego tenemos un disyuntor diferencial general para toda la instalación. Entonces, una de las cuestiones es, sí, está bien, yo me protejo de no tener más de 10 mA en cada uno de los tableros, no tener más de 10 mA en determinadas cuestiones, pero yo quiero limitar la cantidad de fugas de toda la instalación a no más de 500 mA, por ejemplo, por determinada cuestión. Eso es muy normal y cada vez más se está exigiendo de que se limite esa corriente general de toda la instalación a un parámetro determinado, lo cual no es trivial porque hay que, para poder medir la corriente, cuando tenemos unos conductores muy grandes, hay que tener un lazo de medición muy grande. Bueno, tiene ciertas complejidades y luego disparar un seccionador, por ejemplo, compacto. Bueno, tiene toda su complejidad. Pero bueno, una de las características de estos disyuntores diferenciales super inmunizados es que tienen más acotado el rango de disparo y en vez de dispararse a partir del 50% hasta el 110%, por ejemplo, tienen un rango acotado que va desde el 80%, por ejemplo, al 100%. Y otra cuestión que tienen, esto ya va a hacer que ya no se dispare el disyuntor diferencial. Si un disyuntor se disparaba, el fabricante te dice, bueno, entre el 50 y el 100% se va a disparar. Bueno, el que hace el super inmunizado te dice, bueno, entre el 80 y el 100% se va a disparar. Bueno, ahí ya le estás ganando una parte que el otro se te disparaba y te están asegurando que no se va a disparar. Puede ser que vos agarres de distintas marcas y uno se dispara a los 20 mA, el otro a los 25 mA, el otro a los 28 mA, el otro... Y todos están bajo la norma. Bueno, el super inmunizado es como que tiene un mejor control de calidad y todos se disparan en el último rango, en el último 20%. Luego lo que tiene es un filtro armónicos, o sea, las frecuencias muy altas no saltan ante un... no va a hacer saltar el disyuntor las altas frecuencias. Eso está bueno porque en general esas altas frecuencias son frecuencias inducidas en forma de campos electromagnéticos derivadas de la alta frecuencia de conmutación de los disyuntores de los inversores. Pueden ser inversores o variadores de frecuencia. Luego lo que tienen es un retardo mínimo en el disparo, con lo cual cuando hay un arranque transitorio es obviado ese arranque transitorio y todo dentro de la norma. Y este porcentaje de cuánto retardo, de cuándo es el sesgo sobre la parte superior que se tiene, depende un poco de las características de cada marca. Entonces, bueno, hay que ver un poco la hoja de datos de cada uno. Pero en general este disyuntor se coloca cuando ya tenemos un problema. O de repente si ya sabemos que vamos a instalar un inversor que ya sabemos que va a fugar o vamos a tener problemas de salto introspectivo, capaz que lo instalamos, no pasa nada y de repente, salta el disyuntor. Y va, lo pone el usuario y bueno, dale de vuelta para arriba, pero 2x3 me salta, bueno, cambiás el disyuntor por un tipo de este disyuntor. O si ya sabes de antemano que ese tipo de inversores tiene esa problemática, bueno, vas con este tipo de disyuntores que minimizan este tipo de problemas. Vamos con otro tipo de protección que van a encontrar, sobre todo en sistemas solares fotovoltaicos. Después vamos a ver aplicado todas estas protecciones a cómo se tiene que armar un tablero de sistemas solares fotovoltaicos, que es un poco lo que comercializamos más nosotros. ¿Qué es una protección de sobretensiones transitorias? Es una protección que es muy rápida, a veces protecciones gaseosas. Es muy rápida, actúa en cuestiones de nanosegundos o de microsegundos. Y lo que hace es derivar a tierra cualquier tipo de sobretensión transitoria, como su nombre lo indica. Las sobretensiones transitorias generalmente provienen de descargas atmosféricas, o sea, descargas derivadas de rayos.
Una de las cosas que me preguntan muchas veces es, che, esta protección tiene como entrada pero no tiene salida. No, porque estas protecciones van puestas en paralelo. Ahora les voy a mostrar. Acá. Les muestro. Esta es una protección de sobretensión transitoria de alterna, bipolar para un sistema monofásico. Y hay otros tipos más, hay muchísimas de estas protecciones. No me voy a poner técnico con estas cosas. Esta es una tetrapolar, por ejemplo, tienen las 3 fases y el neutro. 3 fases neutro y abajo van a ver que tienen la puesta a tierra. Esto lo que va a hacer es proteger a los equipos de sobretensiones transitorias. Esto es importante también porque si no van a tener problemas con la garantía. A veces no cuesta nada, tienen... o sea, a veces se invierte un montón de plata en la instalación solar fotovoltaica y en general es por desconocimiento, no es por piscotero, porque la verdad que no vale mucha plata. No se ponen las protecciones adecuadas y termina dañándose un equipo muy costoso y tiene que ver con que no se pusieron o sea, la persona que instaló el sistema no tenía idoneidad o no supo, no se informó, no es como de mala voluntad, y me cambio para el otro lado, no es de mala voluntad, sino que no tenía mucha idea y bueno, lo hizo como le salió. Y bueno, es una problemática que después es difícil reclamar la garantía. Me pasa todo el tiempo y la persona nada, se pone medio bajón porque la persona nada, le salió un montón de plata la instalación. Ahí me acomodo un poquito más. Le salió un montón de plata la instalación y por una pavada, por no gastar o por no asesorarse bien, no informarse bien, no le puso las protecciones y termina quemándose algo que es muy costoso y que para la persona representó un montón de plata. Bueno, es medio problemático eso. A veces se puede pasar por garantía, a veces no. Entonces, bueno, es difícil esa parte. Bueno, acá tenemos otra protección de sobretensiones transitorias, que es una de corriente continua, y esta es de corriente alterna. Y lo que hacen básicamente, esto es un varistor. Cuando se supera cierto umbral, acá como se ve el umbral rojo, área de destrucción, lo que hacen es derivar a la tierra, todo ese transitorio grande lo derivan todo a tierra. Entonces de esa manera vamos a estar protegiendo a todos nuestros equipos de cualquier problema de picos de tensión. Vieron que dice, bueno, se me quemó la ladera, no, cayó un rayo y se me quemó la ladera. Bueno, esto es para proteger ese tipo de fenómenos. Descargas atmosféricas que pueden caer cerca de la instalación, no solo arriba de la instalación, puede caer muy cerquita, en algún lado cerca. Ese rayo, que es una corriente tremenda, induce una corriente electromagnética sobre los conductores que termina haciendo quemar o que queman el equipo, el inversor. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Se tiende, o sea, la función principal de este protector de sobretensiones transitorias, que no es pedido específicamente por lo que sería la reglamentación para una instalación domiciliaria, aunque es súper recomendable porque vale, no sé, 5.000 pesos y bueno, cualquier equipo electrónico vale mucho más que eso, con lo cual es súper recomendable. Sí es requerido por cualquier instalación solar fotovoltaica, o sea, cuando hacen una instalación solar fotovoltaica conectada a la red, les van a exigir que le conecten un protector de sobretensiones transitoria como condición sine qua non. Pero es muy recomendable ponerlo y, por ejemplo, en algunos países, creo que en España ya lo están solicitando como condición sine qua non. ¿Por qué? Porque la compañía eléctrica te lo exige y de esa manera se ahorra plata en el momento donde tenga un pico de tensión que no pudo filtrarlo, no lo pudo derivar correctamente a tierra, con lo cual para la compañía eléctrica es un dolor de cabeza menos. Este tipo de protector de sobretensiones tiene módulo, es modular, se puede sacar esta parte de acá y se puede cambiar. Tiene como un color verde, por ejemplo esta parte es verde y cuando se rompe y hay que cambiarlo se pone rojo. O sea que no dura para siempre esto. En algún momento cae un rayo, protege y si supera la corriente máxima hay que cambiarlo. A ver si lo puedo sacar. A veces están re duros. No lo puedo sacar. Bueno. Vamos a seguir un poquito más. Otro tipo de dispositivo de protección son dispositivos de protección de sobretensión temporal o permanente. Cuando tenemos
acá tengo un esquema donde se muestra un esquema de impulso. Acá se ve el impulso que va para arriba. Tenemos una sobretensión transitoria y luego tenemos sobretensiones permanentes. La sobretensión transitoria con ningún instrumento tradicional, ningún tester lo vamos a poder detectar porque es un pico instantáneo. Pero cuando tenemos una cantidad de ciclos donde se levanta la tensión, fíjense abajo, tenemos un aumento temporal de la tensión. Esto ya se mide con un tester, podemos medirlo. Tenemos varios ciclos seguidos donde tenemos sobretensiones. Con lo cual, una de las cuestiones que podemos hacer es poner lo que se llama un relevo altimétrico. Es un equipo que mide la tensión y nosotros le podemos especificar ante qué parámetros desconectar el equipo de la red. Por ejemplo, podemos desconectarlo ante una subtensión o ante una sobretensión. En general, la norma IEC 61400, que es la norma donde mide la calidad de energía, y la EN 50160, que son las normas de calidad de energía, establecen que el límite máximo de la tensión que debería entregar la compañía eléctrica tienen que estar acotados a un más o menos 10% de la tensión nominal. Con lo cual, si está por afuera de esos parámetros, podría ser que los equipos a los que están conectados al suministro eléctrico no soporten esa variación de tensión que está totalmente fuera de parámetros. Con lo cual, una opción que podemos hacer es poner este equipo que lo que va a hacer es, supongamos que si la tensión baja por debajo de 190 volt, me desconecte el suministro eléctrico de la vivienda. Y lo vuelvo a reconectar luego de un cierto tiempo cuando la tensión se vuelva a recuperar. Esto está bueno si pasa muy cada tanto. Ahora, si pasa seguido, es peor el remedio que la enfermedad. Acá me pregunta, ¿cómo me doy cuenta que el cable es de 4 milímetros? Bueno, una es medirlo por afuera. Si está normalizado, puedes buscar una tabla. El diámetro de exterior, por ejemplo, qué relación tiene con los milímetros cuadrados de la sección del conductor. O sea, cuando hablamos de cable de 4 milímetros, o cable de 6 milímetros, o cable de 10 milímetros, estamos hablando de cables, sección en milímetros cuadrados. O sea, a veces se obvia, yo también muchas veces 10 milímetros, 16 milímetros. Pero bueno, son milímetros cuadrados y no es el diámetro del conductor, sino es el diámetro, es el área de la suma de todos los cablecitos, de todos los pelitos del cable. Al costado del cable en general dice, pero bueno, depende de si lo puedes ver a veces o no lo puedes ver. Podés medirlo con un calibre, ir a una tabla o si no, por experiencia. O sea, más o menos el que está canchero te das cuenta enseguida si es un cable de 4 milímetros, de 2,5, de 1,5. Otra opción que puedes hacer es comprar en una casa de electricidad un metro de cable y compararlo. O tomar el diámetro, como te decía, tomar el diámetro y con el diámetro ir a una tabla y ver eso. Entonces, el dispositivo de protección de sobretensión permanente o temporal lo que hace es desconectar la instalación eléctrica ante un evento de sobretensión o de subtensión. La sobretensión sería por arriba de 240 volt y la subtensión sería por debajo de 190 volt. Esto, como les digo, en un montón de casos lo terminan sacando. Si tienen problemas de calidad de energía, que pasa muy recurrentemente esto, bueno, que baja la luz y bueno, imagínense que se va la luz, están 10 minutos sin luz, vuelve y tenemos de vuelta y bueno, es un problema. Entonces es una solución a un problema, pero me va a evitar que se me queme, pero si tengo muchos problemas de calidad de energía tengo que ver cómo solucionarlo. Me hacen otra pregunta, ¿los cables normalizados tienen ingreso impreso la sección en la vaina? Exactamente, pero a veces es medio complicado si está todo metido adentro de la instalación eléctrica. Todos los cables normalizados dice IRAM, tanto. Puede haber algunos truchos que algunos truchos le falsifican hasta la impresión esa. Pero bueno, el que está acostumbrado a manejar cables te das cuenta enseguida. Y si no estás acostumbrado, tenés que medirlo con un calibre y buscarlo en la tabla. Pero con la sección de la vaina no te das mucho cuenta en realidad. Bueno, vamos a seguir. Entonces, estos dispositivos de protección de sobretensión temporal o sobretensión permanente lo que hacen es desvincular la instalación ante ciertos criterios y revincularla luego de otros criterios que son regulables en general. Acá pueden ver uno marca Schneider
Si buscan en Mercado Libre van a encontrar mucho marca Bau, una marca, en realidad es un importador argentino que trae lo que tiene, que trae lo más berreta, que es lo que más se vende, o sea, lo que más se vende es lo más barato. Y bueno, es medio malo, pero anda. El Bau es el que van a encontrar más fácil. Hay bipolares, tetrapolares, hay de distintos tipos, hay un montón de tipos distintos, pero como les digo, a veces cuando tienen muchos problemas de que hay muy mala calidad de energía, esto es un problemón. Entonces una opción es verde, hablar con la compañía eléctrica de que eleve la tensión del punto del transformador, por ejemplo, o poner en todo caso, si no se puede lograr, algún tipo de estabilizador de tensiones o poner algún tipo de UPS online. Bueno, ya serían otros problemas, ¿no? Vamos a seguir acá. Otro dispositivo que van a encontrar muchas veces y seguramente se han encontrado con alguno. Si están viendo esto, seguramente o son masoquistas o se han encontrado con alguna de todas estas cosas. Son fusibles. Fusibles hay infinitas clases de fusibles y tenemos son varias clases, deben ser de fusibles en la parte de ingeniería eléctrica. Así que bueno, voy a ver si tengo ganas lo contacté a un amigo, un compañero de la maestría, a ver si que es profesor en ingeniería eléctrica para hablar un poco de protecciones. Seguramente por ahí se copa y estamos hablando. La semana que viene vamos a estar hablando de eficiencia energética con una persona encargada de eficiencia energética ISO 50001, miembro del comité técnico de IRAM y miembro de lo que sería el INTI en la parte de eficiencia energética, que es Diana, que se copó, y capaz que hablamos después con el marido, hacemos otro con el marido que está en la parte de solar térmica, así que por ahí va a estar copado. También tengo otra charla preparada o hablada sobre lo que es movilidad eléctrica, así que por ahí van a estar buenas las próximas charlas. Vamos a ir tratando de aportar un poco de valor a todo esto. Entonces, bueno, el fusible es un elemento que lo que hace es seccionar ante cortocircuito o sobrecorrientes, principalmente sobrecorrientes. Y un error que tenemos muchas veces es pensar que el fusible va a actuar a la corriente nominal. Y esto no es así, o sea, tiene una curva que va a depender de la clase del fusible. Hay fusibles que son GL, GG, que son los más comunes, los NH. Pero cada tipo de fusible, hay fusibles ultra rápidos, hay un montón de tipos de fusibles, hay infinidad de fusibles. O sea, no con NL. Bueno, hay un montón de tipos de fusibles distintos para distintas aplicaciones. Y lo que hace el fusible básicamente es un elemento que está pensado para romperse en caso de un exceso de corriente. Esa es la función del fusible, pero hay distintos tipos de fusible. Acá lo que pueden ver es una curva. Y fíjense que están en escala logarítmica, tanto la vertical como la horizontal. Y lo que van a ver acá es la corriente de ruptura en función del tiempo de exposición a esa corriente. Fíjense, por ejemplo, que uno de 6 amperes a 6 amperes no se rompe, o uno de 4 amperes a 4 amperes no se rompe. Acá tenemos, por ejemplo, 4 amperes. Bajamos para acá abajo y vamos a ver que esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 amperes. O sea que el de 4 amperes en 10.000 segundos se rompería a 6 amperes. Eso es algo que uno piensa que el fusible de 10 amperes a 10 amperes se rompe, y no, salvo que sea un tipo específico de fusible, no se va a romper. Por ejemplo, para un fusible vamos a buscar de 10 amperes, para que se rompa en un segundo, tendríamos que ir a una corriente de, fíjense, que sería 10, 20, 30, 40, 50 amperes, o sea 5 veces más o menos 5 veces más corriente durante un segundo para que se corte ese fusible o para que actúe el fusible. Esto es un fusible GG o GL de cuchilla, los más comunes, los que más van a encontrar. O sea que un fusible va a actuar según una curva de disparo. Todo esto es importante conocerlo para hacer una buena elección de todas las protecciones. Bueno, les muestro acá algunos esquemas de los que yo por ahí les suelo dar a los clientes para lo que es el conexionado. Cuando me compran el sistema solar fotovoltaico a mí, les paso el esquema de protecciones que yo les recomiendo. Hay distintos esquemas. Acá en este caso, yo siempre recomiendo que pongan una llave selectora. Me pasó a mí
de no poner llave selectora y bueno, te llaman un domingo que tuvieron un problema con el sistema solar, que no debería ocurrir, pero puede ocurrir, y tenés que salir de raje porque el tipo está sin electricidad. Entonces es súper importante esta llave que está acá, o sea, esta llave que está acá, que se ve ahí, es una llave selectora. Yo generalmente uso una selectora de tipo marca Befem, por ejemplo, que me gustan a mí. Hay de un montón de marcas. Befem 322 es de 32 amperes, selectora 0102. Entonces con esa podemos seleccionar si puenteamos todo el sistema solar o no. Y después acá hay otra llave selectora, por ejemplo, si el sistema se queda sin las baterías y queremos cargar las baterías con un sistema, con un grupo electrógeno, podemos seleccionar entre la red y grupo electrógeno, si es el caso donde tengamos un sistema solar que tiene red y tiene grupo electrógeno. Entonces acá podemos seleccionar si la entrada queremos que sea la red o queremos que sea el grupo electrógeno. En general va a estar vinculada siempre con el medidor, con la red. Y lo primero que hace, por ejemplo en este caso acá, pasa por el disyuntor. Ya supongamos que en el medidor, en el pilar, tenemos un seccionador general y tenemos un seccionador también de tipo seccionador general y un seccionador diferencial, un disyuntor. Por ejemplo, podemos ingresar por el disyuntor diferencial. Acá podríamos poner primero la termomagnética o primero el disyuntor, puede ser. En general es mejor poner la termomagnética, hasta acá está puesto el disyuntor. Pasa por el disyuntor, sale del disyuntor, entra la termomagnética y en paralelo a la termomagnética tenemos el protector de sobretensiones transitoria. Y este protector de sobretensiones transitoria está vinculado a la tierra, a la jabalina. Si no tiene la instalación o tenemos dudas sobre la instalación o tenemos algún tipo de duda y no podemos verificar, hay que poner una jabalina nueva. No hay que fiarse de la jabalina existente, en muchos casos es muy deficiente y si no tenemos que tener un telurímetro, hacer un ensayo de resistencia de lazo y resistencia de puesta a tierra para verificar la instalación eléctrica y no jugárnosla. Entonces vamos a tener a la entrada una protección de disyuntor, termomagnética y protector de sobretensiones transitoria. A la entrada de los paneles tenemos, bueno, en este caso son sistema con dos paneles en serie y dos paneles en paralelo, que se vinculan a través de un branch 2.1. Entonces tenemos un panel, otro panel, se vinculan en serie y luego estos dos se vinculan en paralelo. Entra una termomagnética, en paralelo a esa termomagnética tenemos un protector de sobretensiones transitoria de corriente continua. Y este protector de sobretensiones de corriente continua está vinculado a la puesta a tierra de la misma puesta a tierra esta que está acá. Luego tenemos las baterías que también tienen un fusible. Y luego a la salida del inversor vamos a tener un disyuntor y una termomagnética mínimo, que es lo que ya tenía la vivienda. En general esta parte de acá es una parte que no está no es que la tenemos que poner nosotros, sino que ya es lo que ya tiene la vivienda. Puede ser un interruptor general y después un disyuntor y varias termomagnéticas, o puede ser el disyuntor y varias termomagnéticas, dependiendo cómo esté protegido este cable de acá, ¿no? Este sería un esquema básico de protecciones en un sistema solar fotovoltaico. Vamos a ver otro esquemita más que dejé acá, que es si no tenemos grupo electrógeno, o sea, sería lo mismo. Y en este caso es un inversor de alta tensión de entrada de paneles, donde ponemos todos los paneles puestos en serie. Y tenemos una tensión de banco de batería de 48 volts, en el otro era de 24 volts, o sea que acá tenemos 4 baterías puestas en serie. Y bueno, más o menos lo mismo, tenemos disyuntor, termomagnética, protector de sobretensiones transitorias, todo eso a la entrada. Luego entramos al inversor y en la entrada de los paneles tenemos protector de sobretensiones térmica, protector de sobretensiones transitoria y en lo que es la batería, lo que es el fusible. Y pasamos a uno de, digamos, de más chiquito, por ejemplo de 3 kW de 24 volts, donde también tenemos lo mismo, pero sin el grupo electrógeno, o sea, el esquema más tradicional, el esquema más común. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación o este tipo de charlas. Está bueno que se vayan sumando más gente, que me vayan dejando preguntas, comentarios. Y bueno, la próxima seguramente estemos hablando un poco de eficiencia energética, de ISO 50001 con Diana. Así que si tienen alguna pregunta más, déjenla rápido ahora. Y si no, los vemos la próxima semana con otro vivo y otro videito que estaremos subiendo
Les mando un abrazo grande a todos y saludos a todos.